No sé si alguno de ustedes se vio afectado por esos cortes de luz, esos apagones que tuvieron lugar en gran parte de España y también de Portugal durante el sábado. Fueron, bueno, pues unos cortes de luz de aproximadamente 45 minutos que se dieron entre las 4:30 y las 5 de la tarde y bueno, que dejaron pues a muchos esos 45 minutos sin luz. Igual da un poquito igual porque era de día y además es verano, pero sin aire acondicionado. Eso seguramente algunos lo habrán notado y se acordarán bien, ¿no?, de ese apagón. Al parecer esa avería se produjo en una línea, ahí lo tenemos, ese fue el tuit que compartió Red Eléctrica, un incidente con un hidroavión que ha generado un problema en la red francesa de muy alta tensión, provocando la desconexión temporal de la península del resto de Europa. Claro, a muchos esto les suena chino, porque un problema que ha habido en una red francesa está afectando a la península ibérica. Bueno, pues lo vamos a resolver hoy, nos lo va a explicar o a tratar de explicar, a ver si lo entendemos bien, Miguel Ángel García, secretario general del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencia y Salud. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, encantado de saludaros. Igualmente. Bueno, decíamos que, claro, muchos... es verdad que se resolvió más o menos rápido, ¿no? Porque hay cortes de luz que duran más tiempo y bueno, pues duró unos 45 minutos, pero en cualquier caso muchas personas se preguntan ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo es posible que haya afectado a tantísimos hogares en España y también en Portugal? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que algo que ha sucedido en un país vecino nos afecte a nosotros? Entonces, a ver si nos puedes dar una explicación así un poco asequible para que lo entendamos todos. Vale, muy bien, vamos a intentarlo. Mira, el principal problema del sistema de generación eléctrica es el almacenamiento. Si nosotros tenemos capacidad de almacenar pequeñas cantidades de energía eléctrica, por ejemplo en unas pilas, en unas baterías de coche o en sistemas un poquito más grandes para mantener pues a lo mejor una casa durante un apagón de unas horas, pero no tenemos la capacidad de almacenar los millones de megavatios que se consumen, pues por ejemplo con el sistema ferroviario, en los trenes, en las empresas, en las casas. Entonces hay que adaptar el sistema de generación de energía al sistema de consumo, intentar que vayan igual. Pero eso es algo muy complicado porque, por ejemplo, la energía fotovoltaica funciona solo de día y dependiendo de si hace sol o no, tiene más o menos rendimiento. La eólica igual, la hidráulica, la de dejar caer el agua por las presas, pues también, dependiendo de si estamos en una época de sequía o no, pues no tenemos capacidad. Las dos fuentes más fiables, más seguras que hay en ese sentido son la térmica, es decir, bueno, tú tienes una central donde tú quemas carbón y según la energía que necesites quemas más carbón y produces más electricidad, y la nuclear. ¿De acuerdo? Sí. Esas dos fuentes en nuestro país están muy limitadas. La térmica por un tema ecológico, por la huella de carbono, por la transición ecológica, y la nuclear, pues bueno, por una decisión política de que la nuclear se sabe que en principio es una energía limpia, pero en caso de accidente, pues ya yo creo que ya todos sabemos lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se intenta paliar ese problema de dependencia? Pues conectando grandes áreas, es decir, de manera que aunque en una zona sea la energía que se produce en una zona se pueda utilizar en otra, de manera que haya una interconexión total, de manera que no haga falta que tú tengas que consumir lo que se produce en tu zona, sino a nivel global. La península está completamente conectada, España y Portugal, pero además hace poco nos conectamos con Francia a través de unos túneles que hay, unos en la zona del País Vasco y otros en la zona de la Junquera. Y eso para nosotros es muy importante, ¿por qué? Porque a diferencia de en este país, en Francia hay una red muy importante de energía nuclear. Como te decía, esa energía tienes la capacidad de activarla o encenderla cuando te haga falta. Eso hace que nosotros energéticamente dependamos de Francia. Entonces... Bueno, lo que ocurrió en este caso es que hubo un accidente, un incendio cerca de uno de esos centros de transformación, y cuando los hidroaviones echaron agua, pues produjeron un cortocircuito, igual que cuando si echas algo eléctrico en una piscina o enciendes algo pues o en una bañera, sabes que se produce un cortocircuito. Pues eso pasó, que cuando el hidroavión estuvo echando el agua, produjo un cortocircuito dentro de ese centro de transformación, hizo que eso automáticamente se parara y la generación de energía de esa zona bajara un montón. Entonces, como medida de seguridad razonable en cierto modo, cuando se nota que hay una bajada de la capacidad de producción de un país, lo primero que hace es cortar el suministro a los vecinos. Y eso fue lo que pasó, que se cortó, se redujo el suministro que nos viene de Francia,
y por lo tanto eso es lo que produjo el apagón. No sé si se ha entendido bien. Se ha entendido perfectamente, Miguel Ángel. Claro, digo, en este caso no fue una avería como tal, entonces fue que, bueno, por precaución, ¿no? Decidieron, pues, viendo que podían quedarse ellos también sin energía, pues cortar ese flujo, ¿no? que nos llegaba a nosotros. Pero claro, yo me pregunto, en caso de una avería real, una avería gorda, que pudiera pasar por lo que fuera, ¿qué tiempos de respuesta tienen? ¿Cómo se solventa? Porque claro, es que a mí lo que me parece impresionante, ¿no? Es que lo que ha sucedido con un hidroavión pueda, o con una toma de energía o unos cables de alta tensión, pueda afectar a un territorio tan amplio, ¿no? Entonces, si esto hubiera sido una avería un poco más gorda, ¿cuánto tiempo podríamos haber estado nosotros sin luz? Claro, ¿cuáles son los tiempos, ¿no? que se gestionan ahí para resolver esas averías? Claro, bueno, o sea, en realidad sí que hubo una avería porque el cortocircuito produjo que creo que era una producción de 100 megavatios cayera. Ahora, como dices tú, es el tema, a ver, la globalización es lo que tiene, que te permite consumir recursos y tener acceso a todo tipo de bienes y servicios de otros centros, pero también te hace dependiente de ellos. Y efectivamente, pues en este caso fue un hidroavión, fue en la zona sur, y lo primero que cortan es el flujo de energía que tiraba hacia el sur. Miguel Ángel, la globalización es lo que tiene la globalización. Nos da más cosas, pero nos hace más dependientes. Y para no, porque me comentabas, ¿no? Que, bueno, nos comentabas a todos que en Francia tienen más energía nuclear. Sí. ¿Es lo que nos hace falta a lo mejor en la península ibérica para evitar ser dependientes de otros países? Digo lo que nos hace falta, lo pongo muy entrecomillado, no es una opinión que yo tenga ni me voy a pronunciar al respecto, porque sabemos, como bien has apuntado también, que mucha gente, bueno, pues no se siente seguro, ¿no? Con esas centrales nucleares por las catástrofes terribles que pueden suponer en caso de haber ahí un accidente o similar. Efectivamente, o sea, desde el punto de vista de la dependencia energética, como te comentaba, la energía nuclear tiene la capacidad de que tú la enciendes y la apagas cuando quieres. Y dices, ahora me viene un pico de consumo porque viene mucho calor y van a poner los aires acondicionados, o porque viene Filomena y va la gente a tirar mucho más de calefacción, y tú eso lo puedes regular, como no puedes regular, como te comentaba, por ejemplo, la fotovoltaica, porque como sea un día nublado o la eólica. Entonces, en ese sentido, la nuclear te da una independencia energética que Francia ha primado frente a otras consideraciones como las que decías tú, de seguridad, etcétera, que en España, pues no, la decisión política ha sido la contraria. Bueno, pues ya nos ha quedado un poco más claro por qué nos quedamos tantos españoles sin luz. Miguel Ángel, te tengo que agradecer que nos hayas dado esa explicación, porque, oye, muchas veces no nos basta con volver a retomar, ¿no? o volver a poder encender nuestros aires acondicionados y nuestras luces, sino que también queremos saber qué es lo que pasa, ¿no? Que la información siempre sea bien recibida. Miguel Ángel García, secretario general de Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud, gracias como siempre por atendernos y por arrojar un poco de luz, y nunca mejor dicho, sobre cuestiones como estas. Muchas gracias, encantado. Un saludo, Miguel Ángel, buen día. Saludos.